Hola, mi nombre es Cintia Galán. Estudio la licenciatura en Comercio Internacional en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Administración. El motivo de este video es para la presentación de preguntas sobre la tesis La fijación de precios hasta el 2019 en el mercado mundial del arte propicia actividades ilícitas mexicanas. La primera pregunta planteada es: ¿por qué es importante la investigación realizada? Esto bajo el marco de la importancia en cuanto a la disciplina que aporta a la localidad, a la ciudad, el estado, así como para mí en personal. Eh, Me parece importante esta investigación por el hecho de que es un mercado que personalmente no había visto antes en cuanto a los temas estudiados en clase. Cuando vemos los conceptos de mercado, normalmente vemos vemos un mercado regular, un mercado flexible, no flexible, bajo conceptos generales, nunca un enfoque bajo un mercado en específico. El comportamiento de mercados de lujo en general siempre me interesó porque me generaba la pregunta: ¿cómo es que funciona una fijación de precios en un mercado de lujo? Cuando conocí más sobre el mercado del arte, me pareció muy interesante saber que es importante por el simple hecho de que muy pocas investigaciones hay sobre este mercado, y las que hay no tienen un enfoque tan comercial o no tienen un enfoque tan legal. Entonces me pareció muy interesante y me parece que la aportación principal y la importancia de este estudio es por la poca frecuencia que tiene en la investigación en general, y porque personalmente respondió muchas de las dudas que yo tenía al respecto en cuanto a mercados de arte y de lujo en general. Entonces, para la localidad creo que en sí yo lo vería más como para el país, ya que es una investigación que se enfoca en México. Entonces, es una aportación en cuanto a la comunidad, tanto la comunidad comercial como la comunidad artística. Me parece que es una gran puesta en marcha de cómo poder iniciar algo en cuanto a marcos legales en el arte. Por otra parte, está cuál es el cumplimiento o no de las hipótesis y objetivos de investigación con el marco teórico y el análisis del caso de mi tesis. Bueno, el cumplimiento o no de las hipótesis se cumplieron. El conocer más sobre el funcionamiento y los puntos clave del mercado del arte dan una perspectiva amplia para conocer cuáles son las debilidades, cuáles son los rubros que las leyes no cubren hasta ahora, y por qué es importante entender este tipo de conceptos, tanto para la comunidad de comercio internacional como para la comunidad artística. Me parece que los hallazgos dentro de este marco en cuanto al cumplimiento de las hipótesis fueron muy interesantes al conocer que realmente los artistas y yo misma como estudiante de comercio internacional no tenía mucho conocimiento sobre las legislaciones aplicables a este tipo de mercados. Entonces, conocer estos puntos clave realmente fueron de gran ayuda, y es por eso que las hipótesis se cumplieron, porque se contestaron a estas preguntas, y realmente fue muy enriquecedor para tanto lo personal como lo académico. Por otra parte está cuál es la problemática a la que se enfrentaron para realizar esta investigación. La principal problemática es que, como dice la pregunta, está planteada en plural. Yo realicé esta investigación de manera individual, entonces creo que mi principal problemática era el tiempo. Era conocer en qué momento, bajo qué esquemas tenía que hacer las cosas. eh, entonces me pareció que el tiempo, la situación global actual, no fue de nada de ayuda, ya que pues personalmente tenía muchas otras actividades, pero fue muy enriquecedor el saber que un planteamiento como el de esta tesis fue posible llevarlo a cabo. Entonces, las limitantes fueron esas. También había muchas lagunas de conocimiento en cuanto a los textos consultados para la elaboración de la tesis. Entonces, sí hubo mucha de ese
impedimento por ese lado. En cuanto a los financieros, bueno, no tenía el tiempo, el momento para hablar con los artistas, muchos artistas que consulté para poder realizar la investigación de campo, no accedieron, de hecho no les parecía un tema interesante y no les parecía un tema del que quisieran hablar. Entonces, me pareció que ese fue un gran impedimento, porque más que nada ellos decían, es que yo no conozco sobre la legislación. Entonces, desde el momento en que yo planteaba la idea de una entrevista sobre este tema, no accedían. Entonces, creo que una gran limitante es la falta de interés de la comunidad por este tema, que es tan delicado y es tan, pues, poco estudiado. Entonces, me parece que esa fue una gran limitante. Pero bueno, igual pudo llevarse a cabo la investigación en cuanto a la investigación de campo. Y por otra parte, ¿cuáles son las recomendaciones que ofrezco en la universidad para mejorar la formación académica de los estudiantes de mi carrera? Bueno, me parece que, como comenté anteriormente, el mercado del arte es un mercado muy poco estudiado. Es un mercado muy poco especializado en cuanto a materia comercial o materia aduanera. No es muy conocido, entonces creo que eso lleva más de intereses personales. Sin embargo, me parecería una muy buena recomendación, una muy buena propuesta para la universidad, el hecho de poder iniciar con algún tipo de seminario de mercados en particular, mercados de futuros, mercados de algún tipo de bien en específico, para comprender mucho sobre el funcionamiento. Me parecería que serían buenas materias optativas el que cada estudiante pudiera elegir qué tipo de mercado quiere conocer más. Finalmente, nuestra labor como licenciados en comercio internacional es sí propiciar el comercio, pero también conocer el mercado, cómo es que funciona el mercado en el que nos vamos a desenvolver. Creo que estamos englobados o enfrascados en un tipo de mercado, entonces cuando se presenta uno distinto, presenta muchas complicaciones. Entonces, esa me parece una muy buena propuesta para la comunidad estudiantil y para mi universidad en general. Muchas gracias.